Hola, hola, hoy día vamos a hablar de los ETFs. Vamos a ver cómo se comparan los ETFs a otros tipos de fondos, como los fondos indexados o los fondos mutuos, y de esa manera vamos a ver cuáles me gustan a mí, cuáles son mis favoritos y cuáles les recomiendo a ustedes para invertir. Antes de eso sí, les quiero pedir que le pongan like al video, que se suscriban y le aprieten la campanita. Eso a mí me ayuda muchísimo porque hace que el algoritmo nos ayude a encontrar gente nueva, el canal crezca y de esa manera más gente pueda invertir con más sabiduría. Ahora empecemos. ¿Qué son los ETFs? Los ETFs son una especie de fondo mutuo que se puede tradear en la bolsa. Porque el fondo mutuo cuando recién empezó era un fondo que a final del día se calculaba su valor y de esa manera todos sabían cuánto dinero tenían. Entonces la gente invierte en esos fondos para diversificar o para comprar cosas que no podrían comprar porque a lo mejor son muy caras, entrando con un porcentaje de lo que sería una especie de compañía que compra algo. Digo una compañía para simplificar, porque imaginemos tenemos una compañía donde entramos con 5 personas, cada uno pone $100, vamos a tener $500 y nos va a alcanzar para comprar algo de $500 que a una sola persona no lo hubiese alcanzado. Entonces lo que hacen los fondos mutuos es eso, es agarrar mucha gente que no se conoce para invertir en distintas cosas. Te ayuda a llegar a cosas que no podías comprar antes, te ayuda a diversificar porque estás comprando muchas cosas que a lo mejor antes no hubieses podido comprar o se te hubiese hecho un problema tremendo comprar ya que hubieses tenido que apretar el botón de comprar o comprar muchas cosas distintas que a lo mejor eran infinitas, en el sentido que no tenemos tiempo para estar todo el día apretando a comprar 100 cosas y después si las queremos vender 100 cosas es complicado. Y también nos ayuda a llegar a cosas que a lo mejor nosotros no tenemos la expertise. Por ejemplo, si yo quiero invertir en energía nuclear y no soy experto en energía nuclear, no sé qué empresas son buenas tampoco, prefiero dejárselo a otra persona que lo haga por mí. Estos fondos normalmente te cobran una comisión. Esa comisión va del 1% o al 2% anual, una cosa así. El problema era ese, que había que ir al banco, había que ir a la empresa de inversiones o lo que sea, donde te dejaran comprar una acción de ese fondo mutuo. Y uno solo podía ver el valor al final del día. Entonces no estamos tan al día y nos complica un poco porque tenemos que ir al banco a hacer el trámite. Después también vienen los fondos indexados. Los fondos indexados lo que hacen es agarrar, por ejemplo, 500 empresas, como lo hace el SP500, y de esa manera tratar de clonar lo que es el SP500. Porque el SP500 nosotros no lo podemos comprar, pero sí podemos comprar fondos que estén indexados, que quiere decir que compran las mismas 500 empresas que el SP500 con las mismas proporciones y de esa manera clonan el valor. Por ejemplo, si el SP500 sube un 1%, el fondo indexado también va a subir un 1%. Ahora, después de eso se inventaron los ETF. Los ETF lo que hacen es agarrar los mismos fondos y ponerlos en la bolsa. Entonces nosotros podemos comprarlos mediante la corredora, apretamos comprar y listo. Sí tienen comisiones más altas cuando son activamente manejados por alguien. Cuando son activamente manejados por alguien no quiere decir que sea malo, porque se lo estamos dejando a un experto. El problema es que si el fondo cae, ese experto igual va a tener su comisión, porque es su trabajo, él está trabajando buscando empresas para nosotros. Eso no quiere decir que todos los fondos ETF sean manejados por alguien. También tenemos los fondos ETF que son como similares a los fondos indexados, en los cuales agarramos las 500 empresas más grandes como el SP500 o las del Dow Jones y se hace solo. Entonces nosotros tenemos lo mismo que el fondo indexado, solo que la gracia es que podemos tradearlos a medida que pasa el día. Estamos a la 1 de la tarde, podemos tradearlos. Estamos a las 10 de la mañana, podemos tradearlos. Entonces es lo mismo que comprar una acción, pero de un fondo. Hay gente que no les gustan porque dicen que los fondos crecen muy lento. Generalmente están demasiado diversificados y no crecen a la velocidad que ellos quieren que su cartera crezca. Pero no siempre es así. Hay fondos ETFs que crecen 300% al año, 100% al año, 20% al año, que muchas veces le ganan al mercado, pero no siempre te pueden prometer eso porque es imposible saber qué va a pasar con un fondo. Ahora, sabiendo qué son los ETF y cómo funcionan, ahora los ETF cada vez que nosotros los compramos, ellos tienen que emitir más acciones. Cuando nosotros los compramos no los hacemos subir, lo que sí hace es que le entre más plata a ese fondo y ellos puedan invertir más en lo que ya habían dicho que iban a invertir. Tenemos ETFs de distintos sectores, podemos comprar ETFs de petróleo, ETFs de acciones tecnológicas, ETF de energía nuclear, ETF de energía solar, ETF de lo que sea, se puede comprar de muchas cosas. Entonces también nos ayuda a llegar a sectores que a lo mejor nosotros no íbamos a llegar, sabiendo que, por ejemplo, en el futuro el litio va a crecer mucho por las baterías eléctricas. Si es que no encuentran alguna otra cosa que lo reemplace, podemos agarrar un ETF de litio y dejar que crezca solo sin que nosotros lo miremos mientras lo maneja una persona que sepa más del tema. Ahora, sabiendo cómo funciona un ETF, les quiero explicar por qué a mí me gustan tanto.
Cuando digo tanto, no quiero decir que el 100% de mi cartera sea en ETF, no, porque también me gusta comprar mis cosas, pero sí lo uso para cosas que yo no entiendo mucho. De energía solar no conozco muchas empresas. Sí me gusta la energía solar, por lo tanto compré un ETF que se llama TAN. Ese ETF ha crecido harto y sigue creciendo y va rápido, a mí me gusta. De energía del litio, por ejemplo, no conozco muchas empresas o me gustaría diversificar en varias porque no sé cuál es la que va a ganar. Compré un ETF que se llama LIT, no ha parado de crecer. Si nosotros le chuntamos bien al sector, podemos crecer mucho. Entonces no tenemos que tenerle miedo tampoco a las comisiones que cobren los ETF, ni tampoco tenerle miedo a que crezcan muy lento, porque depende cómo los cojamos nosotros. Hay un ETF muy típico que es de Cathie Wood. Ella es muy conocida por sus ETF y crece mucho. Ahora no les está yendo muy bien en este minuto, pero es porque ella va por acciones muy volátiles. No le tiene miedo a la volatilidad. Incluso para ella, las acciones menos volátiles, que es cuando ella cree que va a caer un poco la bolsa, se va por las acciones tecnológicas, que para muchos son las acciones más volátiles que hay. Y cuando ella cree que va a crecer, se va por acciones más pequeñas, que generalmente no todos conocemos, invierte harto y crece rápido. Entonces lo que a ella le gusta es el riesgo, sirve harto para gente que tenga inversiones a mucho más largo plazo, porque de esa manera vamos a crecer más y vamos a poder no tenerle miedo a la volatilidad, porque a largo plazo vamos a crecer más. Ya señalando esto, los quiero incentivar a que busquen sus propios ETFs, que piensen qué les gusta o qué les gusta y no saben mucho de, y empiecen a buscar ETFs. No necesariamente tienen que ser ETFs activamente manejados por alguien, pueden ser ETFs que siempre digan quiero tener cierto porcentaje de una empresa o no quiero tener cierto porcentaje de una empresa. O también pueden ser manejados por alguien, como les digo yo, Cathie Wood, que ella va cambiando los porcentajes dependiendo si le gusta o no le gusta una empresa. Hay ETFs de todo. Incluso hay ETFs de fondos indexados, que no son fondos indexados, pero son ETFs de fondos indexados. Hay de todo. Entonces, les presento esto para que ustedes puedan investigar qué sectores les gusta, en qué les gustaría invertir y quizás llegar a cosas que no podrían comprar. Por ejemplo, una cartera chica de $100 no podría comprar Tesla, pero sí puedes comprar un ETF que tenga Tesla en su cartera. Entonces también vamos a beneficiarnos cuando Tesla suba sin que nosotros tengamos dinero para comprar Tesla. Espero esto les haya servido de algo, les haya servido por último para abrir un poco su cabeza y llegar a nuevas formas de invertir. Y si es así, si les sirvió, les pido también que le pongan like si se les olvidó el video para que podamos llegar a más gente. Ahora terminando con eso, les quiero dar un fuerte abrazo, que estén bien, despedirme y nos vemos en el próximo video. Un saludo.